Hola, vamos a ver las preguntas que hicimos sobre la tercera clase de la Revolución Rusa, que creemos que no por casualidad remitieron a fenómenos actuales del movimiento de mujeres, porque justo esta clase se dio en momentos en que en Argentina se estaba debatiendo el derecho al aborto y un movimiento enorme de jóvenes, de mujeres, estaba en las calles reclamándole al Senado la aprobación de la ley por el derecho al aborto que finalmente no se aprobó. Creemos que esta coyuntura es la que permeó también las respuestas a esta clase. Voy a empezar entonces por la segunda pregunta y después voy a ir a la primera. En base a todo lo que respondieron, creo que es muy interesante ver cómo el capitalismo genera condiciones de opresión de las mujeres que atentan contra la propia posibilidad de disfrutar o de ejercer los derechos de la ampliación de ciudadanía que permiten las democracias en los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a lo que planteaba Lenin. Los derechos democráticos son una necesidad, el derecho a votar, el derecho a estudiar, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, pero el derecho a hacer política, por ejemplo, en la Unión Soviética, en ese momento. Pero, decía Lenin, si no liberamos a las mujeres de la esclavitud doméstica, es decir, si no las liberamos de aquellas tareas de la reproducción que se hacen de manera gratuita en cada uno de los hogares particulares, el ejercicio de estos derechos es verdaderamente imposible de ser pensado. En ese sentido, el capitalismo hay algo que no puede eliminar, aun cuando amplíe derechos, que es que ese trabajo de reproducción social, de atención y crianza de las nuevas generaciones, de cuidados de aquellas generaciones que ya no son explotadas y no son productivas para el capital, y la atención de la reproducción permanente de la fuerza de trabajo, cotidiana de la fuerza de trabajo, sigan estando en manos de las mujeres. Esto no puede eliminarlo el capitalismo en forma total y absoluta, porque de allí el capitalismo hace, con este trabajo gratuito de las mujeres al interior de los hogares, hace, o se exime, mejor dicho, o se ahorra gran parte de lo que costaría si no fuera hecho por mujeres de manera gratuita. ¿Cómo hacer que un trabajador o una trabajadora asalariada todos los días vaya a trabajar? Es decir, que coma, que se vista, que se bañe, que descanse, que tenga su ropa limpia. Esto el capitalista se exime de esta cuestión y entonces queda en manos de las mujeres. Para esto, las socialistas tenemos un programa, los socialistas tenemos un programa. El feminismo socialista plantea y exige que sean los capitalistas, los empresarios y el Estado capitalista quienes se hagan cargo cada vez de manera más abarcativa de las tareas de reproducción de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que cada vez más existan jardines materno-parentales en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en las universidades también, para las madres que cursan, las mujeres que son madres y cursan, los hombres que son padres y cursan, que también existan centros de atención gratuitos y de buena calidad y con atención profesional para los ancianos, que existan lavaderos automáticos en todos los barrios, o que existan también en algunas grandes empresas, que también puedan existir centros de comida, de servicios de comidas rápidas para comprar hechas y no tener que cocinar en el hogar. Es decir, un montón de servicios que garantizan la reproducción de la vida social, sin que caiga eso en el trabajo gratuito de las mujeres. A eso lo llamamos socialización del trabajo de reproducción. Pero sabemos que el capitalismo, en última instancia, no puede eliminar por completo este trabajo, porque hacer esto que estamos planteando, obviamente,
limita las ganancias de los capitalistas, es decir, atenta contra la ganancia de los capitalistas. Es una exigencia que solamente puede conquistarse con la lucha organizada del movimiento de mujeres y de la clase trabajadora en su conjunto. Bueno, y ahora sí entonces retomo lo que era la primera pregunta y lo que muchos contestaron. Porque allí era una pregunta con un poco de trampa, digamos, ¿no? Discutir si la lucha de las mujeres es una lucha que tiene que ir separada de los compañeros, hombres, o si tiene que ser una lucha conjunta. Hay corrientes como el estalinismo o corrientes populistas que siempre invisibilizaron la lucha de las mujeres y la importancia de su rol en la lucha por su emancipación, planteando que la clave es la unidad de conjunto contra los capitalistas y por lo tanto hasta la revolución socialista las mujeres tendrían que esperar por conquistar sus derechos. Nosotros estamos lejos de esa posición, pero también lejos de una posición que plantea que la lucha de las mujeres es algo que nos compete solo a nosotras y que los hombres no tienen por qué interesarse ni participar de la lucha por nuestros derechos. ¿Por qué planteo esto? Porque así como señalábamos recién que una cuestión clave, una de las cuestiones claves de la lucha de las mujeres tiene que ser la socialización del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado, y que esa es una exigencia que hay que hacerle a los capitalistas y que esa es una exigencia que tiene que hacer de conjunto la clase trabajadora organizada, también tenemos que tener en cuenta que la clase trabajadora actual es una clase que ya tiene una fisonomía diferente a la que tuvo en otras épocas. Es una clase de la cual el 50% somos mujeres. Es decir, que en la clase asalariada mundial, la mitad somos mujeres. Eso quiere decir que combinado esa nueva fisonomía o esa nueva estructura de la clase obrera, composición de la clase obrera, con la emergencia de un movimiento de mujeres en lucha por sus derechos, que está dando enormes muestras de combatividad y de participación activa en distintos países del mundo, que a su vez influencia y golpea sobre la clase trabajadora, tenemos que pensar entonces si no es posible una clase obrera que, enfrentando a sus propias burocracias sindicales, que además son misóginas, que además son machistas, propatronales, antidemocráticas, puede pensarse una nueva etapa o una nueva situación histórica de lucha de la clase trabajadora de conjunto, influenciada y golpeada por esta nueva fisonomía, por esta nueva constitución, por esta nueva composición y por este nuevo movimiento de mujeres que impacta sobre los explotados en general. Hay una cosa particular en Argentina. El movimiento de mujeres que ha luchado por el derecho al aborto tiene una composición mayoritariamente juvenil, de chicas, de chicos también, pero mayoritariamente entre 11, 12 y 18 años. Esas chicas que están luchando por su derecho a decidir tienen madres, tienen padres, tienen madres que son enfermeras o maestras, o empleadas de oficina, o obreras de una fábrica, o empleadas domésticas, o trabajadoras de las telefónicas o de los correos, o trabajadoras aeronáuticas. Esas chicas han actuado ya en estos últimos meses como una correa de transmisión hacia la clase trabajadora, mostrándoles que es posible enfrentar a las instituciones del régimen capitalista, que es posible pelear por nuestros derechos, y creemos que ese contagio hacia la clase trabajadora ya ha dejado algo muy positivo, que es la posibilidad y la perspectiva de pensar que es necesario organizarse para luchar por todos nuestros derechos. Eso es lo que decimos cuando nos planteamos que la lucha es del conjunto de los explotados, donde las mujeres tienen un rol protagónico, tienen un rol importante, no solamente ahora en cantidad,
en esa clase, porque son la mitad de la clase trabajadora, sino que también tienen un rol protagónico porque son en este momento el actor político protagonista más activo de los últimos tiempos. Bueno, esta fue entonces la devolución de la clase 3 sobre la Revolución Rusa y nos seguimos viendo en este curso enorme que llega a más de 4.000 personas en más de 20 países del mundo. Espero que lo sigan disfrutando. Gracias.